Buenos días, el Señor les siga bendiciendo. La semana pasada, si recordarán, estuvimos viendo acerca de el estar creyendo de mis convicciones, ¿se acuerdan? Que es muy importante el saber quiénes somos, el saber mis convicciones, porque el tener firmes mis convicciones va a hacer que yo dé evidencias de esas convicciones, en quién he creído. Tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y vamos a dar evidencias de eso. De cada cosa que nosotros vayamos creyendo, vamos a dar evidencia. Por eso es muy importante que nuestra convicción sea en Cristo. ¿Sí? Ahora nuestro tema del día de hoy es la importancia de mi identidad. Es importante que hablemos de identidad por varias razones. Siempre pensamos que identidad solamente se refiere a saber quién soy, pero va más allá. Vamos a cerrar nuestros ojos solo para no distraernos y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea quien nos hable el día de hoy. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos una vez más, agradeciéndote primeramente por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, reunidos para alabarte, para glorificar tu bendito nombre, pero también con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y sobre todo para obedecerla, para encarnar esa palabra que tú nos vas a decir el día de hoy y pueda dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ya comentamos que el tema de hoy es la importancia de mi identidad. Vamos a ver por qué es importante el hablar de identidad. Vamos a hablar cuáles son esas razones por las cuales tenemos nosotros que saber de identidad. En primer lugar, porque es el conjunto de factores y circunstancias que definen a una persona y que nos distinguen de los demás. Es decir, la identidad nos ayuda a tener claro quiénes somos y eso determina para tener un desarrollo integral en nuestra vida. También es importante saber de identidad porque es uno de los valores gobernantes que dan respuesta a las preguntas básicas de la vida. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De dónde vengo? Eso nos habla de herencia genética. ¿Usted sabe a qué familia pertenece? Por varias razones. Número uno, si yo le pregunto, ¿de dónde vienes o de dónde procedes? ¿De qué familia procedes? Usted rápidamente va a decir el apellido de esa familia. Se va a comportar de acuerdo a esa familia. Si hay un documento, que es un acta de nacimiento en donde declara que efectivamente usted viene de esa familia. Si usted le toman una muestra de ADN, va a demostrar que realmente usted pertenece a esa familia. En la vida espiritual nosotros también tenemos que saber de dónde venimos. Nuestro proceder viene de Cristo y venimos de Dios, que es lo que vamos a estar viendo en el desarrollo de esta plática. Otra de las preguntas que también se llegan a hacer es, ¿quién soy? Eso nos habla de identidad. Si a usted le preguntan quién es, usted rápidamente va a decir su nombre y su apellido, porque sabe identificar quién es. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿para qué estoy aquí? Esto me habla del propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. Nosotros estamos aquí en la tierra no por un accidente, sino porque Dios
tiene un propósito en nuestra vida y tenemos nosotros que trabajar diariamente para que este propósito se cumpla. Otra de las preguntas que también nos llegamos a hacer es, ¿qué puedo hacer? Eso me habla del potencial que tengo, del potencial con el cual yo nací, el potencial que Dios me dio. Eso me habla de que nadie de nosotros somos inútiles, porque nada de lo que Dios creó lo hizo inútil. Dios los creó, los dio una función y les dio un propósito. La naturaleza que fue creada por Dios hasta el día de hoy cumple su propósito y cumple la función por la cual fue creada. Nosotros como seres humanos, de igual manera, tenemos nosotros que cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Y uno de ellos es dar a conocer al Padre, así como Jesús lo dio a conocer. Otra de las preguntas por las que nos hacemos es, ¿a dónde voy? Esto me habla de destino. Y ese destino va a depender mucho de nuestras decisiones que nosotros tengamos. La Biblia nos habla de dos destinos, la vida eterna o la condenación eterna. Aquí en la tierra es donde nosotros vamos a decidir cuál destino tomar. El infierno no se hizo para nosotros, se hizo para el diablo y sus seguidores. Entonces, el destino de Dios fue de bendición, pero nosotros tenemos decisión propia. Y nosotros, por nuestras malas decisiones, podemos desviar ese destino, porque tenemos decisión propia, ¿sí? Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dijo, podían tomar o no podían tomar de ese fruto. El hombre fue el que tomó la decisión, y cada decisión que nosotros tengamos tiene una consecuencia, para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Entonces, vemos que es importante saber de identidad porque da respuesta a estas preguntas. También es importante saber de identidad porque tener una identidad bien definida nos mantiene alejados de complejos, de envidias, de imitaciones de personalidades. Es decir, las personas que no tienen una identidad definida pasan la vida con complejos de inferioridad o superioridad. O están buscando a qué grupo pertenecer. Y muchos de nuestros jóvenes, desgraciadamente, se encuentran en esa situación. No tienen bien definida su identidad y buscan a qué grupo pertenecer. No que sea malo pertenecer a un grupo, pero sí que ellos sepan identificar esos buenos grupos. También es importante porque comprender nuestra identidad nos ayuda a enfocarnos mejor a nuestro propósito en la vida. Una persona que comprende claramente quién es, enfoca mejor su misión en la vida. Es decir, es una persona mucho más productiva. Hay jóvenes que desde muy niños saben qué van a estudiar y se enfocan en eso. Hay muchos que están indecisos y llegan a estudiar una carrera y luego a medio año dicen, no, creo que no es lo mío. Y entonces no tienen bien cuál es la misión, qué es lo que les gusta. Y a veces es por falta de orientación. Y como padres tenemos que aprender a ayudar a estos jóvenes. O si nosotros estamos pasando por esa situación, tenemos que aprender también a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y saber que Él es el camino y volvernos otra vez a nuestra identidad, no perderla. Vamos a ver la importancia de la identidad. Desde el principio de la creación, Dios nos deja ver la importancia que tiene para Él el asunto de la identidad. Ayúdenme a buscar Génesis 1, 26 al 28.
¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este pasaje podemos ver que Dios define claramente nuestra identidad, la identidad del hombre. Nos dice básicamente que somos personas creadas a imagen de Dios, con la capacidad de ejercer dominio, gobierno y señorío sobre todas las cosas que están en la tierra. Cuando nosotros perdemos la identidad, perdemos también el saber qué es lo que tenemos que hacer. También nos dice que somos personas, que somos bendecidos y nos define nuestra misión en la tierra. ¿Cuál es? El de dar fruto, el de crecer, el administrar y el de producir. Nosotros estamos aquí para algo, para una misión, para un propósito. Tenemos nosotros que trabajar, les decía, diariamente para que este propósito se cumpla. Debemos también de tener bien definida nuestra identidad. Jesús fue una persona que mientras estuvo aquí en la tierra, él tenía bien definida su identidad. Vamos a buscar Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Jesús sabía exactamente para qué estaba aquí, sabía quién era, y lo vamos a leer. Lucas 4, del 16 al 21. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Uno de los propósitos de la palabra escrita de Dios es que cada uno de nosotros aprendamos a encontrarnos en las escrituras. Así como Jesús se identificó en esta escritura y él sabía de que se estaba hablando de él, nosotros también nos debemos de encontrar en las escrituras. ¿Cómo es eso? Cuando yo leo en el versículo de la Biblia que dice, y Jesús oraba por sus discípulos y le dice, y no solo te pido por estos, ¿quiénes eran estos? Sus discípulos, por los que estaban en ese momento. No solo te pido por estos, sino te pido por aquellos que van a creer por la palabra de estos. ¿Quiénes eran estos otros? Nosotros. Entonces nosotros nos podemos encontrar
en las Escrituras. Sabemos y debemos de saber cuando leemos un versículo y decir, aquí habla de nosotros, habla de mí. Aunque esta escritura fue escrita hace muchos años, pero nosotros debemos de identificarnos en la palabra escrita, así como Jesús supo identificarse en las Escrituras. Nuestra identidad está en Dios y la podemos describir y conocer a través de su palabra escrita. Por eso es muy importante leerla. A veces a lo mejor les es molesto en que estamos invitando a que lean la palabra de Dios, porque es muy importante el leerla. ¿Sí? Eso nos va a dar conocimiento. Vamos a buscar Juan 14:6. Acuerden que estamos hablando de que Jesús tenía muy entendida su identidad, ¿sí? La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a buscar ahora Juan 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ayúdenme a buscar Juan 10:14. La palabra dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El asunto de estar leyendo todos estos versículos es darnos cuenta de que cada cosa que Jesús comprendía de sí mismo definía su actividad en la tierra. ¿Por qué? Él se identificaba y decía, yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que hacía? Decía que sentía compasión por las personas que veían que eran como ovejas que no tenían pastor y se dedicaba a ministrar la palabra. Él se identificaba como el camino, la verdad y la vida, y eso era lo que él hacía. Por eso, cada cosa que Jesús comprendía de su identidad era la actividad que él hacía aquí en la tierra. Entonces, saber quién era le daba la autoridad para saber qué podía dar y hacer por las demás personas. Pero también les ayudaba a las demás personas saber qué podían esperar de Jesús. ¿Qué me quiere decir esto? Jesús sabía quién era y lo que hacía, lo hacía sabiendo que Él era. Entonces sabía qué dar. Y las demás personas, como sabían quién era Jesús, sabían qué podían esperar de Él. Por ejemplo, la mujer que tenía el sangrado, que tocó el manto, Jesús sabe quién es. Tenía muy definida su identidad. La mujer que le tocó sabía que podía recibir de Jesús. Sabía que Él era un sanador y sabía que con solo tocar el manto ella iba a ser sana. Nosotros sabemos quién es Jesús. Si sabemos quién es Jesús, sabemos también que podemos recibir de Él. Y si sabemos que podemos recibir de Él, no nos alejemos. Acerquémonos a Jesús. Él tiene muy definida su identidad. Y nosotros debemos de saber por qué nos acercamos a Jesús. Entonces, no nos alejemos. Sabemos que de Jesús recibimos la santidad. Acerquémonos a Jesús. Sabemos que de Jesús recibimos la salvación. Acerquémonos a Jesús y recibamos esa salvación.
dice la palabra de Dios, y el mismo Jesús lo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que nosotros queramos hacer, lo tenemos que hacer a través de Jesús. Nuestra identidad también puede llegar a ser probada. ¿Qué quiere decir? A lo mejor físicamente nadie nos ha dicho, tú no perteneces a esa familia, pero en nuestra identidad, en lo espiritual, sí llegamos a tener a prueba esa identidad. Vamos a buscar Mateo 4 y vamos a leer del 1 al 6. Entonces, nuestra identidad es muy importante, tanto que el diablo es donde ataca, porque sabe que si nos ataca en nuestra identidad, todo lo demás va a ser movido. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás quería afectar la vida y el propósito de Jesús. Pero donde hay una identidad bien definida, no se afecta la vida ni el propósito de uno mismo. Muchas veces se nos llega a venir en la mente y decir, yo no puedo estar en ese lugar porque soy pecador. ¿Cómo voy a pasar o a subir aquí a este lugar si no tengo las capacidades? No sé. No puedo servir porque... Y empezamos a poner cosas. Entonces es ahí donde nuestra identidad está siendo atacada. Lo importante de la clase anterior que vimos de mis convicciones es que cuando yo estoy convencido de que estoy creyendo en Jesús, entonces mi identidad está poniéndose en línea. Y si yo tengo bien definida mi identidad, voy a saber que sí tengo la capacidad, que estoy siendo justificado por medio de Cristo, que Él es el que me está capacitando, entonces sí puedo estar en este lugar. Porque las cosas no las estoy haciendo por mí misma, sino porque es Dios el que está trabajando en mí. A veces pensamos que el estar aquí necesito ser ya un angelito, el ya no cometer ningún error, el ya estar en un lugar, no sé, superior a los demás. Pero lo único que necesitas es tu disposición, porque el que va a usarte es el Señor Jesús. El que te va a capacitar es el Señor Jesús, solamente necesita tu voluntad.
Porque así puede haber todo a tu alcance, pero si tú no estiras la mano no lo vas a tomar. Entonces, Jesús sabía quién era, Él sabía su propósito y Él sabía dónde iba. Por eso en muchos versículos decía, yo voy al Padre. Sabía cuál era su destino, a dónde iba a ir. Sabía cuando su tiempo aún no se cumplía. Por eso cuando en muchos lugares, aldeas que iba, había que los fariseos lo querían agarrar preso. Y él decía, él pasaba por en medio de ellos porque sabía que su tiempo aún no se cumplía. ¿Por qué? Porque aún no estaba cumplido el propósito, no había terminado. Por eso, cuando él fue crucificado, dice, consumado es. ¿Por qué? Porque había concluido el propósito por el cual había venido aquí en la tierra. La pregunta es, ¿nosotros lo sabemos? ¿Sabemos realmente de dónde venimos? Esta es nuestra casa, este lugar. Aquí pertenecemos. Aquí es donde tenemos que estar. Esta es nuestra familia. Procedo de Dios. Ya leímos que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Sabemos de qué familia pertenecemos, a la familia de Dios. Sabemos cuál es nuestro propósito. Uno de ellos es dar a conocer al Padre. Otro de ellos es ir y predicar el Evangelio, empezando por los de casa. Sabemos cuál es el propósito. Y también sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino? Solamente necesitamos el decir, Señor, heme aquí. Cuando Dios escogió a Pablo, dice, apartadme a este porque instrumento me es. Y lo preparó. Y llegó a ser un gran discípulo. Nosotros, si tenemos bien definida nuestra identidad, somos un instrumento en las manos del Señor. En donde el Señor nos coloque, en donde el Señor nos ponga, ahí tenemos que cumplir el propósito de Dios en mi vida. Si voy a estar en mi casa, tengo que cumplir ese propósito. Como padre, como madre, mi propósito como hijo. Tengo que cumplir esos propósitos. Aquí en la iglesia tengo que cumplir ese propósito. Quizás me siento que no estoy capacitado para ciertas cosas. Bueno, Dios nos va a ir capacitando. Dios nos va a ir, vamos a ir teniendo la experiencia poco a poco, porque para algo el Señor me va a estar preparando. Y tenemos que saber bien a dónde vamos. Yo me imagino agarrada del Señor y decir, de aquí soy y de aquí nadie me mueve. Aunque venga gente y me diga, estás equivocada, no es el Dios verdadero, mira, el Dios verdadero es tal. Mis convicciones son las que me van a ayudar y decir, no, yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque ha dado evidencias que es el Dios verdadero. Entonces, tengo que tener bien firmes mis convicciones y bien definida mi identidad para que nada ni nadie me haga moverme del lugar de donde el Señor me ha puesto. Cumplamos el propósito por el cual estamos aquí, tanto como padres, como hijos, como amigos, como vecinos. Nuestro propósito aquí en la tierra no debe de pasar y que al final cuando nosotros lleguemos a morir nada más digan, pues creo que era una buena persona, sino que se hable bien de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Que se hable de nosotros. Jesús cumplió su propósito y como lo cumplió, por eso se sigue hablando de Él. Y decimos, ¿qué hizo Jesús aquí en la tierra?
de nosotros también se debe de hablar y decir, era una persona que mira, gracias a él conocí del Señor, mira, gracias a él pude lograr algo, porque me dio un buen consejo. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos que tener bien definida nuestra identidad para que así como Jesús estuvo en tentación por tener bien definida su identidad, no cayó en la tentación, porque sabía que él era el dueño de todo. El Satanás le dijo, si me adorares, todo eso será tuyo. Ya era de él. Por eso en el versículo 3 y en el versículo 6 dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Él sabía, no se lo tenía que probar a nadie. Él ya lo sabía. Entonces nosotros debemos de saber quiénes somos y cuando sabemos quiénes somos, vamos a saber cómo nos vamos a comportar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue después de haber realizado algo? Pongámonos en las manos del Señor para que nos dé esa fuerza de tener bien definida nuestra identidad, para que los vientos de diferentes doctrinas no nos muevan, sino sepamos bien cuál es nuestra identidad, a quién le pertenecemos, qué es lo que tenemos que hacer y a dónde vamos. Dios les bendice.